Hola, hola, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Alguien está conectado? Bueno, Sí, profe, se escucha bien. muchas gracias. Bueno, vamos a la segunda clase entonces. Es importante cuando ustedes piensan en cómo, cuando hagan el proyecto, cómo vamos a hacer la integración curricular. Y esta diapositiva que le estoy poniendo acá, es para que pensemos juntos esa integración de contenidos, porque algunas veces, y los alumnos que han rechazado la integración es porque integraban conceptos. Por allí escriben el concepto, desarrollan un tema, pero eso no es la integración curricular. Por eso es importante pensar estas razones que integran la educación y la política desde una mirada histórica. Ahí ustedes están viendo en la pantalla ¿para qué sirve esta mirada? Y es importante ustedes como futuros profesionales mirar la realidad desde una perspectiva histórica. ¿Qué nos dice estos acontecimientos actuales en la actualidad? ¿Cómo era la educación desde sus inicios? ¿Era inclusiva? ¿No era inclusiva? Entonces hay muchas preguntas que vamos a ir haciéndonos. Primeramente, una de las primeras razones para integrar la educación y la política desde una mirada histórica es preservar y promover la cultura. Y ahí dice, la educación no solo transmite conocimientos académicos, sino también valores, culturas y tradiciones. Cuando nosotros pensamos en la Ley Nacional de Educación y en la Ley Provincial, sabemos que nos están pidiendo, hola, buenas tardes, nos están pidiendo una, una mirada de cómo impartimos nuestros conocimientos a los alumnos y nos están diciendo una formación integral. Y esa formación integral no solo tiene que ver con contenidos curriculares, sino con contenidos transversales y ahí viene los valores, la cultura, la tradición, el respeto. ¿Qué es esto de ser argentinos? ¿Cómo vivimos cada uno de estos acontecimientos históricos que está marcado en este año en la resolución 0030, que es el calendario escolar que ahí nos está marcando cómo nosotros vamos a ir desde esta perspectiva histórica, enseñando a los chicos y que vivan y que se sientan partícipes de la nación argentina? Entonces, las políticas educativas, dice allí, pueden desempeñar un papel importante en la preservación y promoción de la diversidad cultural, así como en el fortalecimiento del sentido de identidad cultural y nacional. Ustedes saben que desde hace bastante tiempo que se viene promocionando esa diversidad cultural y es por eso que ustedes van a ver muchos acontecimientos y la diversidad bilingüe que se llama, que en algunos sectores en donde nosotros todavía tenemos lenguaje que tiene que ver con nuestros antepasados, con los aborígenes, los indígenas, entonces todavía se conserva esa lengua o esas costumbres, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, la tradición de la Pachamama, lo que es la cultura que tiene cada uno de los lugares de nuestra Argentina. Y es por eso que nosotros desde esta perspectiva tenemos que promocionar, promover desde esa formación integral de los educandos este amor por nuestra patria. Y así, por ejemplo, eh, si ustedes ven en el día del himno, la letra del himno original, de la canción original, y los chicos que la interpreten, que los chicos la puedan declamar y que también puedan saber qué significado tienen cada una de esas estrofas. Qué hermoso y vivenciarlo. Entonces, esto tiene que ver justamente con lo que nosotros tenemos que
propiciar cada uno desde el espacio donde le toque enseñar, pero marcando cada uno de esas efemérides, de esos puntos que nos va marcando el calendario escolar. Dos, asegurar la sostenibilidad ambiental. En la era moderna, la educación ambiental se ha vuelto cada vez más importante para abordar los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Las políticas que integran la educación ambiental en los currículos escolares contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible. Gracias. Dentro de esta parte de cómo nosotros vamos integrando y cómo esa formación integral nos lleva a preparar a los alumnos para que vivan en sociedad. Y esa sociedad incluye el ambiente. Y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad ambiental, justamente tiene que ver con que esos recursos que tenemos ahora en la actualidad continúen para la prosperidad y para las generaciones futuras. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que en esa formación integral hacer que los chicos razonen, piensen y contribuyan a esa educación ambiental que es importante para que, por el tema de los cambios climáticos, ya estamos nosotros en el periodo, este, ya empezó el otoño, pero sin embargo las lluvias son copiosas, continúan las inundaciones. Por eso hoy hemos tenido algunas escuelas que no han tenido clases. Y eso tiene que ver con ese cambio climático. El cambio climático tiene que ver con ese cuidado, con ese sostenimiento del ambiente. Cómo vemos nosotros o cómo enseñamos a los chicos que por ahí ustedes vean, se desplazan cuando tengan la oportunidad de hacer alguna observación, cuando hagan su proyecto en las escuelas, por ahí van a ver las galerías a plena luz del día con luces encendidas. Y ustedes como profesionales tienen que decir, chicos, apaguemos las luces, a ver dónde está el botoncito de dónde se apaga las luces, y esa conciencia ambiental la tiene que crear lo mismo que dónde depositamos la basura, cuáles son los desechos que se pueden reciclar. Todo eso es parte de la enseñanza. Hay muchas cosas que el docente tiene que enseñar. Si ustedes ven ahora en la actualidad lo que está pasando, por ese desafío que ha empezado a través de las redes sociales, donde se observa que plenamente los chicos no quieren tener clase y que por allí hay algunas especulaciones también de los adultos responsables, porque eso dice el decreto 772, que hay una responsabilidad parental con respecto al hecho de los alumnos y cómo los padres son responsables y también los adultos, los profesores que tienen que ayudar a que ellos vean que tenemos una educación pública, que hay muchos estados en donde desde que nace el niño, desde que está en el vientre de su madre, ya empiezan el ahorro para que ellos puedan estudiar y puedan asistir a la universidad. Y gracias acá en nuestro país tenemos, si bien hay de diferentes tipos, educación pública, privada, híbrida, pero la mayoría de nuestras escuelas son públicas. Y por eso tenemos que cuidar el establecimiento educativo, no ensuciarlo, las mesas muchas veces están escritas con líquido corrector, los pizarrones a veces no se puede escribir porque están llenos de líquidos o de algún otro, o de alguna otro tipo de lapiceras que son indelebles y que por ahí no se los puede borrar en caso de los pizarrones de este tipo, o en algunos casos pintan los pizarrones negros o verdes de otros colores. Bueno, ¿cómo hay que cuidar la escuela? Hay que cuidar los baños, los diferentes aspectos. Todo eso es parte de la currícula. Todo eso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con lo que ustedes futuros profesores
y cada uno de los docentes actuales tiene que enseñar. Entonces, esa educación que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado del mobiliario y de todo lo que hace a la escuela, hay que enseñar a los chicos. Y hay que enseñar eh, tienen que estar felices de tener una educación pública y, y que eso no es fácil a veces encontrar en los diferentes ámbitos, en los diferentes países desarrollados que tenemos en la actualidad y que debemos valorar eso. Bueno, eso es lo que habíamos visto en esto de la parte del medio ambiente. Pasamos a la otra, acá esa. Ahí la podrías leer. Prevenir conflictos y promover la paz. La educación desempeña un papel crucial en la prevención de conflictos y la promoción de la paz. Las políticas que fomentan la educación intercultural, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos ayudan a construir sociedades más inclusivas y tolerantes. Bien, aquí estamos acá. Sí, impulsar la economía. ¿A dónde estás leyendo acá? Impulsar la economía, el desarrollo económico. ¿Qué has leído? Claro, claro, no, 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 es esa. Impulsar. Uno, impulsar el desarrollo económico. La inversión en educación ha sido crucial para el desarrollo económico a lo largo de la historia. Las políticas que fomentan la educación en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas han impulsado la innovación, la productividad y la competitividad internacional. Muchísimas gracias. Bueno, es importantísimo esto y más ahora si nosotros vamos a tomar el siglo XXI, la era de la tecnología, de la ciencia, de la educación, entonces, ¿cómo la inversión que se hace en educación es importantísimo para el desarrollo del país? Por ejemplo, necesitamos más ingenieros, necesitamos gente que, que vea otras esferas de las industrias. Necesitamos que haya más industria en el país. Entonces, es por eso que la política debe favorecer y fortalecer a áreas como la ciencia, la investigación, la tecnología, la ingeniería, la matemática, porque justamente nosotros, eso va a impulsar la innovación. Es por eso que hoy en día nosotros tenemos alrededor de 16 escuelas pilotos que se llaman escuela innovación. Estas escuelas de innovación, ellos van a tener materias troncales, que son las materias tradicionales, matemática, lengua y educación física, y materias que van a ser materias optativas. Y esas materias optativas van a ir justamente a que los chicos puedan aprender cosas importantes que a ellos les interese. Por ejemplo, educación financiera. Por ejemplo, educación artística o educación física. Entonces, de esa manera, queremos motivar a los educandos a que empiecen a ver la escuela no solo como algo de paso y obligatorio, porque ustedes saben que desde la Ley Nacional de Educación, desde el 2006, el nivel secundario es obligatorio, entonces no es que únicamente los chicos tienen que cumplir eso para no pertenecer a la lista de los analfabetos, sino también queremos que nuestros jóvenes adquieran las herramientas y, por supuesto, el gusto por la educación en sí. Que la educación ya es esta mirada de estas escuelas innova o las escuelas innovación es para que los chicos vean en la educación y es generalmente todas las escuelas. Nosotros tenemos que estar preparados para que eh, no solo enseñar contenido, sino procedimientos, dinámica, didáctica, para que los chicos
puedan apropiarse más, cada vez más de una formación integral. Y de esa manera ser parte ellos de ese cambio que necesitamos para que cada vez los jóvenes, o sea, nosotros necesitamos gente que a los 25 años ya esté produciendo. Es más, hay estudiantes que por allí ya están teniendo trabajos remotos y tienen 20 años, 22 años, que estudian y trabajan. Qué importante es. Bien, vamos a continuar. Cuando ustedes necesiten preguntar, por favor, me paran y me consultan, no hay problema. Dos, Profe, buenas tardes. Estoy conectado al Zoom y quería saber si lo que está explicando está en el Power o no, porque seguimos en el punto 1 y 2 nada más de la imagen. Y Em, lo que está en la explicando va dentro de esos puntos. Sí, sí, lo que pasa es que la segunda diapositiva también dice punto 1 y 2. Entonces, acá muchas veces se pone sola, pero el título, fíjate que es impulsar el desarrollo económico, que no era lo mismo que el título anterior, porque el título anterior era Claro, no forjar la sigue en identidad nacional. preservar y promover la cultura. Sigue en la diapositiva 13 que dice preservar y promover la cultura y asegurar la sostenibilidad ambiental. Ah, ¿y cómo se hace ahí? Vamos a hacer un clic ahí a ver si se pone, porque sí, sí lo... y ahí que aparece. Ahí. No, sigue apareciendo la misma. Igual estoy anotando, pero quería saber, digamos, si van los puntos que se ve en el Power o realmente el Power como que quedó trabado ahí. Em, Ahí, ¿se ve otra cosa distinta? No, por lo menos a mí, no, no sé, a los demás compañeros conectados al Meet, creo que se le ve igual. ¿Se ve Sí, a mí igual? tampoco, profe, se ve igual, sí. Se ve igual. Bien, bien, bien. Vamos a ver ahí. ¿Por qué será? Sí, estamos compartiendo. A ver, acá, ahí, acá. No, sigue igual la misma imagen. Mm, Pruebe cerrar y volver a abrir, capaz que ahí se cargue bien. Tal vez quedó trabada la imagen. ahí, ¿sigue lo mismo? Ahora no está compartiendo nada. Ah, manéjalo vos. No, no, este no, no es de la computadora es otra cosa, sí. Compartí. Es la 13. Ahí. ¿Se comparte ahí, chicos? Sí, Ahora profe. sí, Ahí está, ahora sí cambió. es la 12, es la 12. Sí, ahí está. Ahí se ve, impulsar el Sí, Sí, ahora sí. desarrollo profe, económico. Bien, ahora esa es la sí. que Ahora estamos viendo. sí. Bien, bien, gracias. Bien, y ya habíamos leído impulsar el desarrollo económico y ahora sigue construir una ciudadanía informada. ¿Alguno de ahí quiere leer? ¿Alguno de los chicos? Leo si quiere, profe. Ok. Construir una ciudadanía informada. Las sociedades democráticas requieren ciudadanos informados y comprometidos. La educación cívica y la alfabetización política son componentes esenciales de la formación ciudadana, y las políticas que promueven la educación en estas áreas contribuyen a fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Bien, esto es importantísimo porque esto, construir una ciudadanía informada, es justamente lo que nosotros a través de la historia eh, vamos viendo de que el ciudadano, cuando está más capacitado, puede influir también en la parte política, porque cuando el ciudadano no tiene los conocimientos básicos, va a aceptar todo lo que se diga y lo que se haga
y no va a cuestionar. Es por eso que desde la historia ustedes ven cómo la política educativa ha ido influyendo acorde a las necesidades que querían un grupo dirigente. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer desde educación es que esos ciudadanos sean informados y sean comprometidos, y para eso tenemos materias específicas, como dice acá, la educación cívica, la alfabetización política, pero también tenemos nosotros un contenido transversal que tiene que ver justamente con esto, con formar ciudadanos comprometidos y en valores. Entonces, cuando nosotros desde, cada uno desde su espacio, por supuesto que si son abogados, procuradores, van a tener un espacio dentro de lo que es la educación cívica, la formación moral también que les llama, o algunos también pueden enseñar filosofía. Y cada uno de los demás, los economistas, por ejemplo, van a enseñar a ver la realidad desde una mirada distinta para que los ciudadanos puedan educarse y formar y poder intervenir en las diferentes áreas de la sociedad. Es por eso que es esencial, como ustedes futuros profesionales, puedan estar preparados en esto que es, y miren cómo ustedes influye la parte histórica, cómo ver la educación desde el punto de vista histórica para que vean la realidad, cómo se ha ido modificando esta historia argentina de un país que ha sido eh, una de las primeras potencias mundiales en la década del 30 y cómo ha pasado a ser un país subdesarrollado y en vías de desarrollo. ¿Por qué? Si teníamos una riqueza que era similar a países como Canadá, a varios países europeos. ¿Qué ha pasado en eso? ¿Qué ha pasado con nuestra educación? ¿Cómo nosotros, ciudadanos responsables, no hemos influido en esto? Es importante porque nosotros, ¿qué mostramos al alumno? Mostramos un espectro de la realidad, no lo conducimos a que ellos elijan ni tampoco enseñamos partidismo, pero sí que ellos se den cuenta de la realidad y puedan influir desde el medio y desde el lugar donde viva cada uno de ellos, y por supuesto siempre modificando para bien ese contexto en donde viven y en donde está inserta la escuela. ¿Alguien quiere leer el punto 3? Prevenir conflictos y promover la paz. La educación desempeña un papel crucial en la prevención de conflictos y promoción de la paz. Las políticas que fomentan la educación intercultural, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos ayudan a construir sociedades más inclusivas y tolerantes. Y ustedes van a ver, y siempre eh, tenemos que tener esa mirada observadora desde la realidad de nuestras aulas, cómo resuelven los conflictos los alumnos, eh, cómo el docente o los adultos responsables incluyen a la diversidad que tenemos en nuestras aulas, diversidad de alumnos. Cómo nosotros los docentes podemos tolerar ciertas situaciones que a veces la vemos como injusta dentro de las instituciones, ya sea en la relación con nuestros pares, ya sea en la relación jerárquica que marca la escuela o en relación con la sociedad en sí. Entonces, esta forma de desaprender conductas violentas, porque nosotros vemos que la escuela está inserta en determinadas conductas y ustedes van a ver estos hechos que han acaecido y que incitan
a la violencia o al miedo que aparecen a través de las redes sociales o en los baños de los chicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo intervenimos? Y esto es parte de nuestra realidad. Por eso es importante que nosotros, desde ese contenido transversal, cómo vamos a prevenir conflictos, cómo vamos a promover la paz dentro. Y sobre todo eso, enseñando y dedicando 10 minutos de nuestra hora de clase a generar en los chicos una empatía, los valores, el respeto y sobre todo el deseo de desarrollar personas que sean capaces de modificar el lugar en donde estamos, es donde está inserta la institución. Miren lo que les digo, los chicos tienen que forjar su futuro. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que esos chicos puedan mejorar el lugar donde viven, empezando por la escuela? Es por eso que ustedes tienen que trabajar mucho, mucho, mucho. Ustedes ven como el bullying, por ejemplo, la cantidad de chicos este, que tienen con dificultades de integración y que eso tiene que ver con los compañeros, cómo ven ellos eh, al otro, cómo lo van a integrar y cómo el docente influye para que esa integración sea sólida, sobre todo en los primeros años, cuando vienen chicos de diferentes establecimientos educativos y queremos que entre ellos haya comprensión, respeto, que no se burlen, porque por ahí algunos tienen el hecho de ser introvertidos o tímidos, el docente lo hace leer, por ejemplo, se traba, entonces todos los demás se ríen. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros trabajar de tal manera que a ellos no les afecte esa situación o cómo no exponerlo al alumno ante sus compañeros? Y ustedes pueden pensar a través de la historia suya, de la historia de cada uno de ustedes, cómo han vivido esos tiempos en la escuela y cómo no solo ustedes, sino por ahí alguna amiga, amigo o sus mismos hermanos. Entonces, siempre desde esa mirada o algunos los que sean papá, cómo han vivido sus hijos. Entonces, siempre desde ese lugar enseñarle a los chicos a desaprender conductas que no son las mejores para la convivencia y aprender conductas que sean lo más relevante para una vida en sociedad, porque convivir es vivir con otro, no es fácil cuando no se tiene valores. Bien, acá tenemos, esas, pueden ver, creo que ahí está la hemos visto, faltaría promoverla, ¿no? Bien, ahí te paso entonces. Forjar la identidad nacional. A lo largo de la historia, la educación ha sido utilizada como una herramienta para fortalecer la identidad nacional y promover valores compartidos. Las políticas han estado estrechamente ligadas a las aspiraciones políticas y sociales de las naciones, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía informada y comprometida. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos a ver nosotros esta identidad nacional que la vamos construyendo entre todos y que ser educador es un privilegio porque tenemos que trabajar con personas que van a construir su proyecto de vida de la mano de los educadores. Miren ustedes, importantísimo eso de poder lograr que nuestros educandos puedan construir su proyecto de vida. Y muchas veces dicen,
no, yo quiero ser, qué sé yo, ingeniero físico, porque mi profesor me enseñó esto tan importante, o quiero ser químico, o quiero ser abogado, o quiero ser médico, economista, porque mi profesor me dijo, porque el docente tiene un radio de influencia directa con sus educandos. Y esa autoridad pedagógica lo va a dar el conocimiento, la forma de impartir los mismos, como así también los procedimientos y el vínculo que genera con el educando. Porque ¿quién va a poder visibilizar la situación de un grupo clase? Es el docente. Y ahí ustedes van a ver, y sobre todo el docente de nivel secundario, que es a donde ustedes apuntan, porque es donde se da mayormente la carga horaria, porque ustedes van a estar preparados para todos los niveles, pero sobre todo para el nivel secundario y terciario o universitario. Entonces, ¿cómo ustedes van a usar esa herramienta, esta, la que ustedes se están preparando, para poder forjar esa identidad nacional? Que los alumnos se sientan contentos de ser argentinos. Y chicos, es real esto porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer 25 países del mundo y en algunos he estado hasta un mes. Y ustedes en algunos países, uno dice la verdad que me siento orgullosa de ser argentina, de tener esta libertad y de poder, si bien nosotros sí tenemos países muy organizados, la verdad, países del primer mundo, en donde ustedes van a ver el trazado, el respeto. em, por ejemplo, Dubái, cuando uno quiere cruzar la calle, aprieta un botoncito que está en el semáforo, se cambia el semáforo y los conductores frenan y mientras vos no pases, ellos no siguen la marcha. Acá yo veo que por suerte no te cruzan la rueda rozándote el pantalón más o menos, y eso es lo que sí hay que enseñar mucho en la educación, el respeto hacia la vida, el respeto hacia el otro. Pero en cuanto cuando uno vemos en otros países como India, como Afganistán, en donde la mujer, en donde la diversidad de género eh, lleva a la desesperación, ahí damos gracia, o a países en donde se paga para estudiar, y se paga mucho, no es una cuota así de la que quizás estamos pagando acá, pero hay países en donde, como les digo, desde que nace el niño ya tienen que ahorrar los padres para que vayan a la universidad, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, esa forjar la identidad tiene que ir de la mano con esto, con promover valores. Y esos valores, quién los imparte? ¿Quién los enseña? En la escuela. La primera educadora es la casa, pero vamos viendo y nosotros observamos que hay muchas situaciones que hay que trabajar con los padres, para que los padres puedan ir incorporando valores también que por ahí se ha ido perdiendo. Después dice, cuando hablamos de promover la movilidad social. ¿Alguien quiere leer ahí? Jimena. Yo, profe, lo leo si A quiere. ver, sí, sí, sí. Sí, promover la movilidad social. La educación ha sido reconocida como una vía importante para la movilidad social. Las políticas que aseguran el acceso equitativo a la educación y promueven la igualdad de oportunidades han sido fundamentales para superar las barreras socioeconómicas y permitir que individuos de diversos orígenes alcancen sus metas. Muy bien, cuando nosotros hablamos de movilidad social dentro de la educación, significa que el alumno puede ir de un lugar a otro, de una escuela pública a una privada, del ámbito rural al ámbito urbano, o desde Tucumán a otras provincias como Buenos Aires. Eso es movilidad. El alumno se puede mover de una escuela técnica a una escuela común.
y ahí van a haber diferencias de materia, pero no hay nada que te diga o que te impida que el alumno de una escuela técnica de sexto año no quiera ir al sexto año de una escuela común y recibirse en lugar de 7 años. Entonces, esa movilidad, ¿qué significa en educación? Significa que nosotros, ese derecho constitucional a la educación, tenemos que brindarlo con los contenidos mínimos, de tal manera que el alumno de primero, segundo, tercer año se mueva de una escuela a otra sin dificultad. Pero también los alumnos del orientado ahí, ¿qué va a variar? Va a variar la materia específica del orientado, porque no es lo mismo una escuela técnica que una escuela en ciencias naturales o en ciencias sociales o en economía, porque ahí vamos a tener las materias básicas del orientado que ellos sí o sí la van a tener que volver a dar, porque esas materias, los contenidos no lo van a tener todavía. Eso en cuanto a la movilidad, pero también hablamos de una movilidad social acá que tiene que ver con que los argentinos se pueden mover a lo largo y a lo ancho del país y cambiar de residencia y de domicilio. Y nosotros desde el punto de vista histórico, ¿cómo la vemos a esta movilidad? Porque muchas veces la gente del campo ha migrado a la ciudad en busca de trabajo, cuando hubo, por ejemplo, el cierre de los ingenios, el cierre de los 11 ingenios en Tucumán. Entonces la gente que trabajaba en el campo se iba a la ciudad. Entonces la ciudad por ahí no tenía los recursos para alquilar y allí prosperaron lo que se llaman villas miserias, villas de emergencia o favela en otros países, por ejemplo, como Brasil. Esto, en lo que ha sido América Latina, tienen este desorden urbanístico llamado estas villas en donde la gente se fue en busca de recursos a otros lugares y ocupó lugares que no habían sido ocupados por los habitantes de ese lugar o de las grandes urbes porque eran bajos, inundados o no tenían los servicios que tienen los servicios de agua, luz, cloacas. Entonces, se han instalado en eso. Entonces, esa movilidad también tiene que ver con la parte laboral. Acá nosotros, o la parte de educación, el acceso equitativo a la educación. ¿Qué significa eso? No es lo mismo igualdad que equidad. Entonces, el acceso a la educación justamente tiene que ver con esa educación básica para que se pueda desplazar de un lugar a otro el educando y sin dificultades. Y también tener igualdad de oportunidades, porque hay muchos estudiantes que terminan la facultad y van a otras provincias, por ejemplo, muchos van a la UBA a especializarse o a cualquier otra universidad, a veces a Córdoba, para seguir alguna especialización. Y muchos vienen acá también a Tucumán, muchos universitarios generalmente salteños, jujeños, de Catamarca, vienen a San Miguel, sobre todo se instalan en la capital para poder estudiar y tener acceso a la educación pública, sobre todo en la universidad. Pero también hay otros chicos que vienen de zonas rurales en búsqueda de escuela porque en su lugar no hay educación. Entonces, de esa manera. Ahora, el acceso a la educación es equitativo. Equitativo y igual es lo mismo. ¿Me pueden contestar? Entiendo que no, profesora. ¿Qué, Ricardo? Entiendo que equitativo igual no sería lo mismo. Em, la igualdad no se sería. Hay una imagen muy conocida en la que están, que no sé si estoy hablando cosas que nada que ver, pero hay una imagen en la que se ve em, tres personas iguales tratando de ver por una valla y no se ve nada.
En cambio, la equidad sería garantizar accesos o medios o herramientas para que todos lleguen a un mismo puerto. ¿Sería así, profesora, o no? Perfecto, muy bien, Ricardo, muy bien. La imagen esa son tres niños de diferentes estaturas mirando un estadio de fútbol. Entonces, uno que el más alto puede ver bien, perfectamente. El que es intermedio apenas ve, con los ojitos apenas le da al tope, digamos, de la barrera que tiene como una tapia. Y el más chiquito no alcanza. Entonces, la equidad significa, y en ese, para ilustrar lo que dice Ricardo, es darle un banquito más alto, el más alto de los bancos al más bajito, el banquito intermedio al que le sigue en estatura y al otro no le hace falta. Eso es equidad. En cambio, igualdad significa darle igual a cada uno y, por ejemplo, al que es alto no le va a hacer falta porque está muy alto. Y a los otros dos es como que se le da lo mismo y no tiene mayor sentido. En eso, en educación, y muy bien, gracias Ricardo, muy buena la intervención. En educación significa es atender a la diversidad de alumnos. Nosotros vamos a tener alumnos que son rápidos en interpretar, en leer y en participar. Hay otros que quizás estén en la parte intermedia y hay otros que estén incluidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atender a esa diversidad? Si yo lo pongo en texto, yo le estoy enseñando, qué sé yo, la Constitución a los chicos, vamos a tener que dar textos distintos para que ellos vayan. A uno le damos un artículo, dos artículos, a otro le damos, qué sé yo, algunos 10 artículos y a otro incluso hasta la Constitución completa, para exagerar un poco. Pero eso sería este, la igualdad y la equidad. Bueno, se ve que la han entendido perfectamente. Bien, estamos en la diapositiva. ¿Qué número es? 11. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. La 12 creo que la hemos visto ya. Estaba medio desorganizada. ¿Esa también la hemos visto? Bien, bien, ahí está. ¿Te animas a leer a esa diapositiva, Ricardo? La de historia de la educación argentina, etapas. Sí. La educación ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Argentina, moldeando su sociedad, su cultura y su desarrollo económico y político a lo largo de los siglos. Desde los primeros días de la colonización hasta la era moderna, la educación ha sido un pilar sobre el cual se ha construido el progreso y la identidad nacional. Muy bien, ahí ya empezamos con lo que se llamaría las etapas de la historia de la educación argentina. Y esto sería como una introducción. ¿Qué papel ha desarrollado esa historia de la educación argentina y cómo nosotros hemos ido abordando la educación este, a través de la historia? Y ahí plantea cómo es fundamental la educación. ¿Para qué? Porque ha ido moldeando una sociedad, una cultura y un desarrollo económico y político a lo largo de los siglos, desde los primeros días de la colonia hasta la actualidad. Bien, ahí vamos a empezar ya con lo que es la época colonial. 11, esa, ahí está. Bien, ¿la podés leer? Época colonial. Durante la época colonial, la educación argentina estuvo principalmente bajo la influencia de la Iglesia Católica. Las escuelas estaban reservadas para las élites y eran en su mayoría escuelas religiosas, con el objeto de enseñar los principios de la fe católica y preparar a los hijos de los colonizadores
para roles de liderazgo en la sociedad colonial. ¿Se escuchó bien? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, miren ustedes cómo nosotros nos ubicamos ya en la época colonial, siglo XVI al siglo XVIII. Y esa, si nosotros nos remontamos a esa época, la Iglesia Católica, entonces, estaba a cargo de órdenes religiosas como los jesuitas, los franciscanos, que nosotros todavía tenemos allí algunas iglesias de esa época. El carácter de la educación era elitista, o sea, ¿qué significa? Que únicamente estaban para la gente que podía pagar. Y por supuesto, estaba restringida al resto. Por eso nosotros no hablamos de una educación inclusiva. Y la finalidad en ese momento es la salvación del alma y el control social, por supuesto. Eh, por eso es que nosotros en esa época podemos decir que la educación no era un derecho, como ahora, que nosotros, la educación es un derecho constitucional, sino que era un privilegio que estaba reservado a quienes podían pagar. Y la finalidad era evangelizadora. Es por eso que nosotros, en la época de la colonia, no existía la educación pública, como la tenemos ahora en la actualidad, sino que estaba en manos de la Iglesia Católica, como les dije, y su finalidad era, era sobre todo enseñar a leer y escribir y algunas operaciones básicas. Eh, bien, ahí sobre todo es lo que nosotros marcamos y es importante cómo nosotros, si entendemos, cómo le entendemos a la educación hoy. La educación es un derecho constitucional y es por eso que cuando los chicos empiezan a faltar a la escuela, está la 1224, que es una resolución que nos está diciendo a las 10 faltas, hay que convocar a los padres, establecer un acuerdo, si pasan de esas 10 faltas, ¿qué pasa? Ya convocamos al equipo de orientación escolar, el equipo visita al alumno, ve qué es lo que está pasando, y si no, ya se hace una denuncia en la fiscalía porque es el derecho constitucional a la educación. Por eso es que nosotros ahí ya vemos la diferencia entre la escuela de esa época de la colonia y la actual. Ahí estamos, la segunda. Independencia y formación del Estado Nacional. Tras la independencia de Argentina, hubo un impulso significativo hacia la creación de un sistema educativo nacional. Figuras como Diego Faustino Sarmiento fueron clave en este proceso. Figuras como Domingo fueron clave en este proceso, promoviendo la educación pública y la creación de la Ley 1420, que estableció la educación primaria gratuita y obligatoria en Argentina. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a llegar a esta etapa hoy, a la etapa de la independencia y después las otras etapas que son muchas, vamos a continuar en la próxima clase. Entonces, nosotros acá tenemos la generación del 37, el proyecto de nación. Nosotros con el tema de la independencia, de las ideas de Mayo, las ideas de Rivadavia, la educación ya se ve como una herramienta para formar ciudadanos y no súbdito como era anteriormente, que eh, tenían que hacer lo que de alguna manera le estaban trazando quienes venían de Europa a educar a los nativos de acá. En esa Profe, esto época, sí. sí quería hacer una acotación respecto de la primera época colonial.
que Sí, mayormente no se utilizaba, como por decir, la carátula de educación, pero mayormente excelente. era un adoctrinamiento que se hacía de imponer los ideales de los europeos y Así es. no permitir lo que hoy tenemos consagrado como las distintas libertades, porque no había la posibilidad de elegir qué religión expresar. Se imponía sí o sí el catolicismo y era la única forma de enseñanza que se podía brindar, con la idea, como dice de ustedes, de imponer los ideales europeos y seguir esa posibilidad de mantener el poder que estaban ejerciendo sobre los americanos. Excelente, excelente intervención. Muy bien, Jimena. Es así, ella lo ilustró. Nosotros ya cuando empezamos en la independencia, ahí ya empiezan nuevas ideas. El virrey Cisnero ya es derrocado, por supuesto, y empiezan las ideas de libertad. Y la educación es una herramienta para formar el ciudadano, y ahí empieza ya la creación de universidades. Por ejemplo, en 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires y ya se quiere instruir a todo. Ahí lo tenemos a Domingo Faustino Sarmiento también, que es el precursor de esta ideología, eh, de que las escuelas, porque eh, en esa época, pues, si nosotros nos remontamos, no teníamos maestro acá en la zona. Entonces había que traer algunos maestros y comenzaron a surgir las escuelas normales también. Eh, ¿Qué decía Sarmiento? Sin instrucción no hay libertad posible. O sea, ya se veía cómo la educación te libera. Y es así como nosotros en esta etapa de la independencia han comenzado, miren acá, como nosotros ya estamos, ¿qué lo hemos leído este? Ah, sí, acá, entonces acá dice, estableció la educación primaria, gratuita y obligatorio la 1420, que esta ley la vamos a analizar la próxima clase, que es una ley que nos ha regido por más de 100 años y que ya por supuesto estaba obsoleta como ley de educación. Después de esta nosotros tenemos la Ley Federal de Educación, cuyo guarismo, que ha sido el ciclo básico, primero, segundo y tercer año del ciclo básico, era obligatorio, estuvo hasta el 2023, con algunas escuelas que surgían, que ya desde el 2006 teníamos la Ley Nacional de Educación 26206, pero todavía no tenían estas escuelas, todavía no, no sé. A mí me tocó hablar con la directora de nivel, le digo, no puede ser que tengamos escuelas todavía que no se ajusten a la normativa vigente y que ya haya pasado casi 20 años. Entonces ahí como que hizo clic y decimos, no, tenemos este formato de ciclo básico, ya no tiene que existir. O secundarizamos o cerramos. Y es así que en el de 2023 se ha creado un montón de escuelas. Creo que ahora en la actualidad quedaba una sola para este año de escuela con ese formato de ciclo básico, y gracias a la intervención de varios educadores, entre ellos nosotros los supervisores, que siempre luchamos por una educación de calidad, conjuntamente con ustedes, los profesores que se preparan cada vez más por dar lo mejor de sí. Así que bueno, ahí vamos a cortar porque ya nos queda muy poquito tiempo y no quiero pasar a otra diapositiva porque no vamos a tener tiempo de verla a toda. Entonces me recuerdan que hemos quedado en este periodo, en la 15. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que todos estén muy bien y gracias por participar. Y no se olviden de que los que están preparando el proyecto, me van diciendo cómo van haciendo la integración de contenido, porque la idea es que terminemos de dar las clases, ustedes en la última clase me dan la integración de los conocimientos, de los contenidos, ahí yo voy diciendo todo lo que están aprobados y ahí cerramos la clase
y la gente que quede pendiente después me lo presentará con posterioridad. Pero no se olviden, por más que ustedes ya estén pensando en un título determinado, yo lo voy a ayudar, o sea, no lo tengan todavía hecho al proyecto total, pero yo los voy a ayudar a que hagan la integración correspondiente, que es lo que veo que las dificultades que tienen a la hora de presentar el proyecto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. No, profesora, que esté Gracias, bien. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. La próxima le voy a preguntar los nombres para... Ahí estamos saliendo. Hasta luego, profe. Hasta luego, Julio Valdés. Ahí lo anotamos. Profe.